Para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Les voy a traer una palabra sobre la iglesia primitiva y sobre las iglesias de hombres de hoy en día, mi querido amigo. La iglesia primitiva era conocida y muy diferente a la del judaísmo. Era conocida por los judíos, por el judaísmo, y era muy diferente como la del judaísmo. Por tener esa doctrina de creencia en Cristo, mi querida, era muy diferente a eso y a la llamada por los hombres de hoy en día de iglesias aquí en la actualidad. Era muy diferente. Siendo que Cristo era la única doctrina de ellos, porque estaban destinados a estar en un solo lugar para enfrentar algo terrible que iba a suceder en aquel lugar por causa de esa misma doctrina, mi querido amigo. Ahora, en nuestros días actuales, no es así. Todos tienen libertad de agarrar la Biblia, de tener internet, de tener un celular, una computadora, de leer, de investigar. Muchos dicen que son de unas denominaciones, como por ejemplo, yo soy de la Iglesia de la Cruz, yo soy de los Lujos del Estanque, yo soy de la Luz del Mundo, yo soy de la Iglesia de la Paz, yo soy de la Luz y Verdad, yo soy de la Ebenezer, yo soy de la Pentecostal, yo soy de los Adventistas, y ninguno es de Cristo, porque todos pertenecen a iglesia de hombres y más nos pertenecen a Cristo, mi querido. Ellos quieren guardar el día de la Biblia o guardar y guardar a Cristo resucitado, y por ese motivo ellos dicen que su religión es la verdadera, que en su religión está la salvación, y la salvación no estuvo en Cristo, sino en la religión de ellos. En cuanto que en el fondo de sus corazones, esos corazones de esos religiosos, hay otra cosa, un corazón de piedra, corazón malo, corazón de herejía, de distorsionar todo. Es difícil, y por esta razón, mi querido amigo, que yo digo que la verdadera iglesia en nuestro día no tiene referencia bíblica, no puede ser vista por cualquier ser humano, mi querido amigo, sabiendo que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, comienza desde adentro del hombre, mi querido amigo, a través de Cristo que vive en esa persona, en esa iglesia, y puede ser visto solamente por Dios, que es el mismo Cristo. Somos ya justificados para la vida eterna, mi querido. Ya nacemos justificados para la vida eterna. Hasta puede venir cualquiera persona de esos religiosos y decirte que tiene fe en Cristo y se esfuerza en mostrar algunas obras de la carne que parecen que alguien que tiene de verdad la misma fe en Dios, supuestamente parece. Y al final ustedes ni entenderán qué hacer con aquello por intereses con aquellos hombres, con el interés de ellos, de llevarlo a su templo de piedra llamado de iglesia por ellos. De cualquier manera, te coloca a servir de recursos, te coloca como carne de cañón y a servir de recursos, de fuente que da lucros conforme a lo que en contraste que ella hace varios años atrás de la Iglesia Católica. Te colocan como fuente de lucro para el vagabundo del pastor, del líder religioso. Las personas sabias, las personas sabias con conocimiento espiritual, personas sabias en Cristo y con conocimiento espiritual, dan cuenta rápidamente de esa amenaza, mi querido amigo, a través de la verdad de la Escritura que ya está dentro de nosotros, que es bastante clara. No solo también por los elegidos de Dios, mi querido amigo, que estamos revestidos de poder del Espíritu Santo. 1 Pedro capítulo 2, mire, capítulo 2, versículo 1 a 3, mire que lo que Pedro le dice a los judíos en aquella época, que también está pasando en esta época con esos falsos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía y herejía de tutores, y aún negarán al dueño que lo compró, atrayendo sobre sí mismo
destrucción repentina, y muchos seguirán la lascivia de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, el juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no se tal, dice, perdición no se duerme. Pero le dice esto a los judíos, a los israelitas, y eso aconteció en el pasado, pero en esta actualidad también está aconteciendo con estos falsos profetas, falsos pastores, que están haciendo mercadería con la palabra de Dios y con cada uno de ustedes, mis queridos amigos, porque conmigo lo hicieron una vez, pero ya no lo van a hacer más nunca. En ese texto es una referencia a cómo ustedes pueden ser engañados, mis queridos amigos. Ustedes que viven en esa situación, descubran la verdad y salgan de las religiones. El verdadero evangelio de la gracia, mi querido amigo, no viene de rituales religiosos, más sí con el cambio de mente. Y eso es el sistema religioso evangélico. No te lo va a enseñar nunca jamás. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni circunciso la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en la interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí Pablo le dice a los judíos que estaban en Roma, al descendiente de judíos que estaban en Roma, y algunos hermanos romanos que estaban junto con los judíos, y ellos practicaban la ley de Moisés. Entonces le dice, ustedes en realidad no son judíos solo porque nacieron en Israel, o porque pasaron por ceremonia de la circuncisión, o sea, ritos religiosos, para ser admitidos en el judaísmo. No, mi querido hermano. Los verdaderos judíos es el que tenga el corazón recto delante de Dios. Dios no busca a aquellos que cortan su cuerpo a través de la circuncisión física, o sea, rituales religiosos, mas sí busca a aquellos cuyos corazones y mente fueron cambiados por el Espíritu y no por la ley escrita. Cualquiera uno que tuviese este tipo de cambio en su vida recibirá la alabanza de Dios y no la de los hombres. Amigos, los pastores de hoy en día es una profesión, no es un don de Dios, es una profesión. Cristo concedió cargo de empleos profesionales religiosos, ¿será que Cristo concedió cargo de empleos profesionales religiosos a líderes religiosos, dueños de iglesia de piedra, empresarios de iglesia de hombres que se dicen dueños de la verdad? ¿Será? Cristo solo tenía una intención cuando concedió en el pasado los dones, que aquella persona se sintiese como Pablo y Pedro, voluntario en su servicio. Solamente Cristo es el pastor de la verdadera iglesia que somos cada uno de nosotros. A los hombres Cristo no le transfirió esa autoridad y ese título de pastor. Una gran herejía de hoy en día. Solo concedió dones y vocaciones, nada más, eso para ser sus retransmisores en aquella época, ya no en esta época. En esta época lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo le invito a que lea Hebreos capítulo 8, versículo 11. Para ser en aquella época transmisores, canales o portavoz, solamente Cristo es nuestro sumo sacerdote, mi querido. Y su tabernáculo somos cada uno de nosotros ahora en la gracia de Dios. Solamente Cristo tiene el título de los dones que son realmente de Él, de Cristo. Y nosotros somos solamente sus concesionarios, o sea, miembros de su cuerpo, hermanos de la familia, mi querido amigo. No estamos en la ley, estamos en la gracia de Dios y en la plenitud de la gracia de Dios. Cuando Pablo escribía sus cartas, todavía estaba la transición de la ley para la gracia de Dios, porque eran ellos que esperaban la venida de Cristo. Y ya Cristo vino en el año 70 sobre el juicio de Dios sobre Israel. La formación de corporaciones cleriales existen desde el templo de los fariseos en la Edad Media y hoy en día en las religiones religiosas, evangélica, católica y esas cosas, etc. Los religiosos han tomado cuenta de los gobiernos. Aquí en Brasil han tomado cuenta de los gobiernos y en otras partes del mundo también.
los templos y la mayoría de la iglesia de los hombres son instituciones para los poderosos de la tierra. Ustedes no pueden cuestionar ni siquiera, mi querido amigo, ustedes no pueden cuestionar ni siquiera ni contradecir nada dentro de esas instituciones religiosas llamadas iglesias por ellos. Ellos son los dueños de la verdad, según ellos son los dueños de la verdad, y cualquiera que los desafíe será tenido como rebelde, endemoniado, falso profeta, hechicero, brujo, según la doctrina de ellos. Comenzaron con las persecuciones, arrumaron o pegaron siempre una prueba, una razón para incriminarlo a ustedes si usted lo contradice. El pueblo, o sea, la clase social más baja, siempre fue masa de maniobra para las religiones. En cuanto ustedes estuviesen en la oscuridad de la ignorancia, mi querido amigo, es mucho mejor para ellos poderlos manipular completamente. Cuando algunos rebeldes pasan a conocer mejor la escritura, luego son rechazados para fuera de sus reductos intolerantes cautiverios. Ser pastor hoy en día es pertenecer a una clase dominante, una profesión conceptuada que muchas madres desearían para sus hijos, muchas mujeres para su marido, quedar preso y cauterizado con doctrina de hombre ahí. Es casi siempre un gran título religioso, profesional, una posición conceptuada, sin concurrencia, sin mucho trabajo, con un salario bueno, dependiendo de la institución religiosa donde ellos estén, llamados por los hombres de iglesia, y que los burros, los ignorantes, los mantengan a ellos. Iglesias de los hombres hoy en día tienen que dar lucro, mucho. Sus sacerdotes quieren tener un buen salario y no abren manos de eso, mi querido amigo. Ellos no abren manos de eso. Ellos prefieren que usted pase hambre y necesidades antes que ellos pasen y que usted lo siga manteniendo. Que usted tenga necesidades, enfermedades en su casa, pero que lo siga manteniendo. Ellos no abren mano de eso. Prosperidad material es señal de que los miembros hicieron bien la tarea de la supuesta casa de Dios según las religiones. Los lucros financieros es prosperidad para ellos. Ser pobre es un mal negocio y genera discriminación según la llamada iglesia de los hombres, la llamada iglesia universal aquí en Brasil. Ser pobre para ellos es un mal negocio. Según ellos, para ustedes, librarse de la pobreza, existen cultos de la prosperidad. En los llamados cultos o campañas de la prosperidad, quienes dan los mejores diezmos y las mejores ofrendas especiales, según ellos, Dios es obligado a sacarlo a usted de la pobreza, según la doctrina de ellos. Y dice que abrirá la ventana de los cielos y derramará dinero sobre su cabeza que caerán del cielo. Lo único que cae del cielo es lluvia, mi querido amigo, agua. Mas para eso las personas tienen que tener fe según la religión evangélica y otras más por ahí, otras denominaciones más. Si las cosas no resultan, no hubo fe suficiente en usted, según la religión. Debe concentrarse bastante para que la fe venga hacia usted. Así que la fe no vive en usted. Y dicen que deben concentrarse bastante para que la fe venga a usted y usted tenga prosperidad. Si todavía no da cierto, según la religión evangélica, habrá nuevos cultos y campañas. Todas las maniobras y estrategias son hechas, mi querido amigo, para mantener la institución llamada por los hombres de iglesia en un alto nivel económico, financiero y administrativo. La iglesia de los hombres, mi querido amigo, deben generar otros negocios paralelos. Unas mega iglesias son dueñas de varios templos lujosos, estaciones de radio, estaciones de gasolina, canales de televisiones, periódicos, gráficas, editoras, productoras de CD, terrenos, edificios, etc. Profesión de pastor es una buena referencia
esos lucros. No encuentro en ningún lugar, yo no encuentro en ningún lugar del Nuevo Testamento una iglesia de ese tipo. Ninguna de la iglesia primitiva fue de ese tipo. Esa iglesia lucrativa no es linaje de la iglesia primitiva, mi querido amigo, mucho menos de lo que Cristo pretendía con su iglesia. Cristo no quería dejar ni un nido de negocio para los aprovechadores en su nombre. Él no dejó ni un nido de negocio para los aprovechadores en su nombre. No veo en la palabra esa función de los concesionarios de dones espirituales de hoy en día. Cristo no concedió esas capacitaciones espirituales. Quienes conocen la Escritura, mi querido amigo, en la revelación del Espíritu Santo y la mente de Cristo, no caen en esas conversas fiadas y en esas armadillas de las religiones. No hacen parte de esas organizaciones religiosas, mucho menos aceptan obras como aprobadas por Dios. No encuentro en el Nuevo Testamento alguna referencia que explique que una persona solamente debe ser el líder de esa iglesia de los hombres, esa iglesia local, así llamada por los hombres. No hay nada que hable que apenas una sola persona deba tomar la palabra todas las veces que hay un culto en esas iglesias de hombres, en esas denominaciones reales, y más nadie puede hablar. No encuentro en la Biblia nada de eso. No hay nada que determine que una persona deba recibir salario para los trabajos ministeriales en el sentido profesional. No hay nada en la Biblia que determine eso. Menciona a los apóstoles que llegaban de lejos. Los apóstoles, cuando iban viajando y llegaban de lejos, ellos eran acogidos por los hermanos en las ciudades y en los pueblos que lo esperaban, y eran hospedados ahí y lo ayudaban con alimento y con vestimenta. Los hermanos que lo sentían de corazón y no eran obligados a hacerlo, sino que lo sentían de corazón y lo hacían. Ese era el salario de los apóstoles. En el encuentro de Pablo con los obispos en Efesios, mi querido amigo, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 20. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 33 y 34. Dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros mismos sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me han servido. ¿Para qué le han servido a Pablo esa mano? Para trabajar, mi querido amigo. Entonces, el encuentro de Pablo con los obispos de Efesios, con los hermanos de Efesios, Pablo recomienda a aquellos hombres que tuvieron la honra de ser por Dios guías para aquellos hombres neófitos de la fe o niños de la fe, concesionarios de dones, para que no le usasen para sus provechos propios o sus provechos personales. No extorsionen a aquellos hermanos, ni deseen nada de ellos, pues el propio Pablo trabajaba con su propia mano, mi querido amigo, para mantenerse él y su compañero. Mira ahora lo que está aconteciendo en estas iglesias evangélicas y en las demás denominaciones. Ellos no trabajan, no les gusta trabajar, no les gusta el ejemplo de Pablo. Por eso ellos no predican al apóstol Pablo. Yo le invito, vamos a seguir leyendo algunos versículos de Hechos 20, yo le invito a que lea todo el contexto completo. Pablo tenía una profesión, mi querido amigo, como constructor de tiendas, mas estaba preocupado con aquella iglesia de allá de Efesios, con que la buena fe e inocencia de aquella persona no sean arrastradas y no sean aprovechadas por los falsos profetas que le iban a sacar lucro, como lo están haciendo hoy en día los evangélicos. Pablo sabía que un día o otro surgirán los aprovechadores de la fe allá en Efesios. Hechos 20, versículos 29 y 30 dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire lo que Pablo dice ahí, ¿no? Fue exactamente lo que sucedió de allá para acá, mi querido amigo, y lo que está sucediendo hoy en día en la religión evangélica. Si leemos Hechos 20:34, dice así:
Antes bien, vosotros mismos sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me han servido. ¿Verdad? 1 Corintios 4:12, Pablo dio muchos ejemplos, dejó muchos ejemplos ahí en la Biblia. Por eso a los evangélicos no les gusta leer las epístolas de Pablo. 1 Corintios 4:12, no fatigues, lo que dice Pablo a los Corintios. No fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecuciones y lo soportamos. Mire lo que Pablo le dice ahora a los de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo mismo afirmaba que trabajaba día y noche para no ser peso para ninguno de los hermanos y para que no blasfemean sobre el evangelio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Si usted lee estos versículos, a esos vagabundos pastores, ellos no les va a gustar. Ellos lo van a llamar a ustedes rebelde y de endemoniado. Como una vez me dijo un pastor venezolano que vino para acá a buscar esto y a alquilar algún lugar para hacer una congregación, que él no puede trabajar porque él tiene coral, ayunar, está pendiente de sus ovejas. Una gran mentira, una gran herejía. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 dice, ni comimos del balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El único verdadero pastor, mi querido amigo, fue crucificado. Hermano, lea, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por la palabra de Dios que está dentro de usted. Disfrute la gracia de Dios con su familia. Deje de mantener esos vagos de los religiosos que no les gusta trabajar. No les gusta, mi querido. Por mi barrio allá en Maracaibo hay varios. Conozco uno personalmente, que es tremendo vagabundo, tremendo ladrón con vida, se llama William García. Aquí en Brasil, donde vivo, conozco uno personalmente de la secta Luz del Mundo que se llama Miguel Cabrera. Son ladrones con Biblia, son vagabundos, son perezosos que no les gusta trabajar. Les gusta sacarle el dinero de su bolsillo a usted con herejía, con mentira, amenazándolo con el Antiguo Testamento. Amenazándolo. Mi hermano, abra los ojos. Viva su vida. Viva su vida. Disfrute de su familia, disfrute de su vida, disfrute de su trabajo, viaje. Deje de estar presos mentalmente en esos cautiverios de hombres llamados iglesia por los hombres. Con doctrinas de hombre, con dogmas de hombre, con filosofía y hueca sutileza, mi querido amigo. El apóstol Pablo dio muchos ejemplos. A ellos no les gusta leer la epístola de Pablo. Y cuando leen, sacan un versículo de su contexto para sus propios intereses. A ellos les gusta leer mucho el Antiguo Testamento. Y ellos todavía tienen el velo sobre la cabeza. Y le espera la muerte eterna, mi querido amigo. Ahora en la gracia de Dios no hay condenación, no hay juicio, porque la condenación y el juicio fue para el pueblo de Israel. Y ya eso sucedió, mi querido amigo. Ya Cristo vino, Cristo está con cada uno, viviendo en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Dios escogió a sus elegidos antes de la fundación del mundo. Ya cuando nosotros nacemos, unos son hijos de honra y otros hijos de perdición. Eso dependiendo de cómo Dios te haya escogido, mi querido amigo. Gracia y paz para cada uno de ustedes.